Recibí un mensaje del mejor amigo de mi esposa. Un mensaje seco, directo y casi impersonal, como si hubiera ensayado 1000 veces esa frase antes de pulsar, enviar, tu esposa va a la fiesta con su amante. Date prisa. Me temblaba la mano. Releí el mensaje 3 veces, tratando de convencer a mi cerebro de que solo fue un error, una broma de muy mal gusto. Pero la coma final parecía una frase. No había duda, no había lugar para la interpretación. Ella se iba. Con él. Para una fiesta. Mientras yo, como un idiota, preparaba una cena sorpresa en casa con velas, vino y una carta manuscrita diciendo que ella era la mujer de mi vida. En ese instante, todo se vino abajo. El sonido a mi alrededor desapareció y mi pecho se sintió demasiado pequeño para contener mi corazón mientras explotaba de dolor. Agarré las llaves de mi auto, conduje como si la vida fuera en cámara lenta y el mundo a mi alrededor me viera desmoronarse en silencio. Llegué a la fiesta como un extraño invadiendo su propia casa. Nadie me esperó. Y eso hizo que todo fuera aún más cruel. La habitación estaba llena de sonrisas falsas, conversaciones vacías, y entre ellas, ella. Reír. Baile. En los brazos de otro hombre. Se hizo el silencio cuando mis ojos se encontraron con los de ella. Fue como si el tiempo se congelara, como si todos los presentes entendieran que algo mucho más grande que una traición acababa de suceder. Dejó la copa de champán, dio un paso adelante y pronunció mi nombre con voz temblorosa. Puedo explicarlo, dijo, pero su voz era solo un eco distante en medio del rugido que llenaba mi cabeza. No dije nada. Simplemente la miré como alguien que mira hacia un abismo del que nunca podrá regresar. Y entonces sucedió lo inesperado. Los invitados a la fiesta comenzaron a susurrar. Algunos bajaron la vista. Otros apartaron la mirada avergonzados. Entonces me di cuenta, mucha gente ya lo sabía. Ya lo habían visto. Ya lo habían oído. Yo era el único en la oscuridad. El único que todavía creía estar casado con alguien fiel. El único que amaba solo. Allí estaba su mejor amiga, la misma que me envió el mensaje. Sentada en un rincón, con el rostro tenso y las manos temblorosas, como si llevara a la espalda el peso de una culpa silenciosa. Ella me había avisado porque no soportaba que la farsa continuara, porque ella también había sido traicionada, no solo por mi esposa, sino por su amiga con quien compartía secretos, confesiones y tal vez, incluso otros hombres. Y entonces cayó la noche. La máscara cayó brutalmente. Las justificaciones empezaron a llover, como granizo sobre campo seco. Fue solo una vez, estabas distante, no es lo que parece, me hizo sentir viva otra vez, has cambiado. Cada frase fue una puñalada en medio del pecho, cada argumento un insulto a la historia que creía haber construido con ella durante años. Me preguntaba cómo llegamos a ese punto. ¿Cómo podía alguien que decía amarme sonreír junto a otra persona, mientras yo me quedaba reducido a espectador de mi propia desgracia? Las miradas se volvieron hacia mí no con lástima, sino con esa mezcla de vergüenza y compasión barata. Y entendí en ese momento, lo que destruye no es la traición en sí, sino el desprecio por el vínculo que se rompió. La forma en que me veía ahora, ya no era la de un hombre. Era el de un obstáculo superado. Pero no me caí. Allí no. Simplemente me fui en silencio. Sin gritos. Sin llanto. Sin golpear a nadie. Porque sabía que lo que vendría después sería aún más devastador. Lo que ella y ese hombre no sabían, era que yo ya estaba notando las señales. Pequeños, casi invisibles, pero empezaron a gritar con el tiempo. Los mensajes borrados, el perfume diferente en la ropa, la risa que ya no era mía. La forma en que se maquillaba para salir y decía que era solo una reunión entre amigas. La frialdad en el tacto, la ausencia en la mirada. Y en ese momento, parado en medio de esa fiesta, solo confirmé lo que ya sabía. Pero nada me preparó para lo que descubrí más tarde. Porque lo que hizo no fue solo una traición conyugal. Era un teatro. Una conspiración sutil y cruel que involucra a más personas de las que podía imaginar. Amigos cercanos que lo sabían y nunca lo dijeron. Familiares que fingieron creer sus mentiras.
Todo un círculo de conveniencias que prefirieron mantenerme ciego antes que ver la verdad expuesta. Fui el último en saberlo, todo. Pero esa noche dejé de ser espectador. Decidí reaccionar. No con violencia. Pero con algo que ella nunca esperaría. Tenía un plan. Y lo que comenzó como un descubrimiento trágico se convertiría en un punto de inflexión que cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque expondría cada detalle. Le revelaría, uno a uno, todos los secretos que escondía detrás de ese dulce rostro. Y lo haría de la misma manera que destruyó todo, públicamente. Fríamente. Con cálculo. Con elegancia. Ella me lastimó donde más me dolía. En orgullo. Enamorado. En el tiempo que nunca volveré. Pero ella no imaginó que el precio de cada una de mis lágrimas estaría cargado de intereses. Y su amante, ese hombre que creía haber ganado lo que era mío, pronto descubriría que había entrado en un juego mucho más grande del que podía manejar. Y cuando todo se revele, cuando le arranquen las máscaras de una vez por todas, cuando las puertas se cierren y ya no haya fiesta, risas ni justificaciones, comprenderá que la mayor pérdida que tuvo, no fue la de su matrimonio, ni la de su estatus, ni la de los amigos que la juzgaron en silencio, sino, la oportunidad de haber sido una mujer digna de la confianza de alguien que hubiera hecho todo por ella. Y lo más curioso de todo, es que incluso antes de que ella confesara haberme engañado, yo ya lo sabía. Incluso antes de recibir el mensaje de mi amigo, ya tenía pruebas. Porque esa fiesta, donde todo se vino abajo, en realidad fue una trampa. Y todos los invitados, estaban ahí para mí. Ahora, imagina lo que pasa cuando el traidor cree que es el quien mueve los hilos, pero en realidad está a punto de ser desenmascarado delante de todos. Incluso de su amante. Incluso de cómplices. Lo que nadie allí esperaba, fue lo que hice después de salir de esa fiesta. Y esto querrás escuchar hasta el final. Bienvenido al canal. Aquí nosotros no apoyamos ningún tipo de traición. Por el contrario, nuestras historias son un reflejo cruel y realista de cómo la traición puede destruir vidas, familias y sueños. Todas las narrativas son ficticio, creado para despertar la reflexión, la emoción y mostrar que toda elección tiene consecuencias. Prepárate, porque lo que vas a escuchar ahora es una historia impactante, intenso e inolvidable. Leonard y Emily eran el tipo de pareja que, a los ojos de los demás, parecía inquebrantable. Casados desde hace casi 8 años, construyeron juntos una vida cómoda, sólida, sin excesos, pero llena de pequeños rituales que, en cierto modo, sustentaban la ilusión de una felicidad continua. Vivían en un apartamento grande y bien decorado, con vistas al parque donde los domingos tomaban café juntos, riéndose de tonterías y recordando sus tiempos universitarios, donde se reunían. Leonard era un arquitecto, meticuloso, organizado, alguien que creía que el detalle era lo que separaba lo mediocre de lo memorable. Emily, por otro lado, era relaciones públicas, espontánea, cálida y amada por sus amigos por la forma en que hacía que cualquier habitación pareciera acogedora. Juntos, parecían equilibrar rigor y ligereza, cálculo e intuición, disciplina e improvisación. Se conocieron en una conferencia estudiantil sobre urbanismo sostenible, cuando aún eran estudiantes, y desde entonces nunca se han separado. El romance comenzó rápida e intensamente, como si los dos supieran que estaban juntos incluso antes de aprender a vivir juntos. Emily solía decir que Leonard era su punto de paz, y él, siempre un poco más comedido en sus palabras, le devolvía la mirada como si ya no supiera imaginar la vida sin esa sonrisa de reojo que ella usaba cada vez que quería algo. A lo largo de los años, han superado la agitación natural de cualquier pareja, cambios de trabajo, pérdidas familiares, el aborto espontáneo que ella sufrió en su tercer año de matrimonio, pero lo superaron todo con el tipo de fuerza silenciosa que hizo que incluso sus amigos más cínicos creyeran en el amor. Leonard valoraba las rutinas. Se levantaba temprano, preparaba café, leía los periódicos y organizaba su día casi como un ritual sagrado. Emily, en cambio, fluctuaba entre citas, llamadas telefónicas, mensajes y reuniones, viviendo a un ritmo completamente opuesto, pero siempre regresando a casa como si ese espacio compartido fuera su verdadero refugio. A pesar de sus diferentes horarios, cenaban juntos todas las noches. Era una norma no escrita, pero que se respetaba fielmente.
En esos momentos hablaban de lo vivido ese día, de sus proyectos con clientes exigentes, o de los nuevos contratos de Leonard, que recientemente había sido invitado a reformar un centro cultural de la ciudad. Cuando no hablaban, simplemente comían en silencio, un silencio confortable, de esos que solo existe entre dos personas que realmente se conocen. A los ojos de sus amigos, eran la pareja ideal. A menudo recibían a los invitados en casa, con cenas bien organizadas, mesas cuidadosamente puestas, buena música y vino de calidad. Emily fue la anfitriona perfecta, recordaba los nombres de todos y los hacía sentir especiales. Leonard prefería observar desde lejos, sin grandes sonrisas, pero siempre disponible para una conversación más profunda, un análisis más crítico. Incluso en las fiestas, la pareja nunca se separaba por completo. Se miraban a los ojos todo el tiempo, como si tuvieran un hilo invisible entre ellos, como si tuvieran un pacto que nadie más entendía. A pesar de la aparente armonía, hubo espacios entre ellos que nunca se llenaron del todo. Leonard, siempre racional, tuvo dificultades para lidiar con la imprevisibilidad de Emily, su constante sed de cosas nuevas, su forma casi intrascendente de decir lo que pensaba. A veces permanecía en silencio durante horas después de una conversación, tratando de encontrar una manera lógica de lidiar con lo que sentía, pero nunca podía expresarlo con claridad. Emily, a su vez, sintió una falta de entusiasmo en sus ojos, cierta locura, un impulso fuera de guión. Por mucho que lo amaba, a veces sentía que estaba al lado de un hombre que ya no la veía como una mujer, sino como una extensión de su propia vida bien planificada. En el fondo quería sorprenderse. Quería ser deseada con urgencia, no solo con cariño. En los últimos meses, esta distancia silenciosa pareció aumentar, aunque nadie alrededor se diera cuenta. Leonard trabajaba cada vez más tarde, inmerso en proyectos que requerían concentración, plazos ajustados y largas reuniones. Emily, por su parte, se involucró en nuevos acontecimientos y empezó a viajar con frecuencia, siempre con justificaciones plausibles. Su rutina se mantuvo intacta, pero había una tensión oculta en sus gestos, una prisa por terminar las conversaciones, un abrazo más corto al final del día. A veces, durante la cena, ella hablaba de un nuevo cliente con un brillo en los ojos y Leonard simplemente asentía, sin mostrar ningún interés real. Otras veces, él mencionaba sus viajes para visitar obras de construcción, y ella le respondía con una sonrisa automática, sin preguntar nada más. Todavía había amor, pero parecía envuelto en una neblina de cansancio. Emily empezó a pasar más tiempo con una amiga de la infancia, Elena, que siempre había sido una figura constante en su vida. Elena era divertida, impulsiva y hablaba sin filtros, el tipo de persona que alegra cualquier momento. A Leonard le agradaba, pero sospechaba de la forma en que influía en Emily. A veces, la esposa regresaba de las reuniones con su amiga con ideas extrañas, frases como, ¿alguna vez has pensado en experimentar algo completamente nuevo? ¿O, crees que estás realmente feliz o simplemente cómodo? Estas preguntas parecían inocentes, pero molestaban profundamente a Leonard, como si sembraran dudas en una tierra que consideraba fértil y segura. Nunca lo expresó, por supuesto. Simplemente lo mantuvo, como siempre lo hizo. Elena también frecuentaba su casa y poco a poco se convirtió en una presencia constante. Participó en cenas, en conversaciones sobre el futuro y se reía a carcajadas de los chistes de Emily, mientras Leonard observaba en silencio. Un día me propuso organizar juntos una gala benéfica, algo grande, elegante, con gente influyente de la ciudad. A Emily le encantó la idea. Se lanzó de lleno a la organización y Leonard, aunque con cierto escepticismo, lo apoyó. Fue una oportunidad para mostrar su trabajo, establecer contactos y dar visibilidad a su carrera. La fiesta estaba programada para dentro de 2 meses y, durante ese tiempo, Emily se sumergió por completo en los preparativos. Mientras tanto, Leonard estaba viviendo un punto de inflexión en su carrera. Había recibido una propuesta para abrir una sucursal en otra ciudad, un desafío que requería más tiempo, viajes y una delicada toma de decisiones. Quería hablar con Emily sobre esto, pero ella siempre estaba ocupada con la fiesta, con reuniones, con llamadas telefónicas urgentes. Empezó a sentirse solo en su propia casa. No se quejó, no hizo escándalo, simplemente se alejó un poco más cada día. En aquella época ni siquiera las cenas diarias se producían con la misma frecuencia. A veces él comía solo, otras veces ella decía que no tenía hambre.
La conexión que antes parecía inquebrantable ahora parecía un hilo tenso a punto de romperse. Pero había una parte de Leonard que todavía insistía. ¿Quién todavía creía que esto era solo una fase? Recordó los viajes que hicieron, los momentos en que ella lloraba de risa por alguna tontería que él decía, la forma en que dormía frente a él, con la mano en su pecho. No era posible que todo eso terminara. Entonces empezó a planear una sorpresa. Algo simple pero significativo. Una cena especial, tal vez un fin de semana fuera. Incluso pensó en llevarla al lugar donde se conocieron. Quería reavivar lo que tenían. Solo necesitaba una apertura. De un momento en el que ella estuvo realmente presente. Y ese momento parecía que llegaría con la fiesta. Emily estaba radiante con los preparativos, hablando sobre el vestido que elegiría, los adornos, la lista de invitados. Elena, como siempre, estuvo a su lado en cada decisión. Leonard observó a los dos desde cierta distancia, pero aún con el corazón abierto. En el fondo creía que esa noche, esa celebración, podía ser el punto de partida para ellos. Estaba cansado de sentir que se movían en direcciones opuestas. Quería recuperar a su esposa, quería que ella lo mirara con el mismo deseo de antes. Quería volver a sentirse elegido. Y en ese torbellino de expectativas, planes y silencios, por fin se acercaba la noche de la fiesta. Leonard compró un traje nuevo, preparó un discurso sorpresa en honor a Emily y discretamente dejó boletos en un sobre para un viaje corto, solo ellos dos, al lugar donde se enamoraron por primera vez. Fue su último intento de rescatar lo que todavía creía que existía entre ellos. Lo que no sabía era que esa noche no solo revelaría sonrisas y brindis. Que detrás de los vestidos formales y las copas de cristal, los secretos estaban a punto de estallar. No sabía que mientras esperaba un nuevo comienzo, su historia estaba a punto de cambiar para siempre. Y todo empezaría con una mirada. Una sola mirada que atravesaría la multitud y mostraría, sin palabras, que lo que parecía amor, tal vez era solo apariencia. La fiesta se acercaba con la cruel velocidad de algo inevitable. Leonard observó cómo todo se armaba ante sus ojos como alguien que observa la construcción de un castillo al borde de un acantilado. Cada detalle fue cuidado meticulosamente por Emily, quien parecía vivir en un estado de emoción permanente, como si esto fuera más que un evento profesional, sino una oportunidad de reinvención. Con un brillo en los ojos habló de los patrocinadores, de la lista de invitados cada vez más selecta, de los proveedores que consiguieron exactamente lo que ella quería incluso con poca antelación. Leonard estaba sonriendo, pero por dentro sentía una especie de desorden. No eran celos, ni inseguridad, era algo más tranquilo, como la sensación de que su presencia se había vuelto prescindible en ese universo que había creado con tanto entusiasmo. Elena también aparecía cada vez más, a veces para comentar los últimos cambios en la decoración, a veces para dar su opinión sobre el sonido, las bebidas, las flores, pero había algo en su mirada que le preocupaba. Un brillo invasivo, una especie de seguridad exagerada en su forma de moverse por la casa, como si supiera cosas que ignoraba. Leonard la observó en silencio, tratando de comprender el malestar que ella le causaba, pero, como siempre, se tragó su duda y mantuvo su atención en Emily, porque todavía creía que, de alguna manera, ella solo necesitaba espacio, estimulación, tiempo. Poco a poco fue quedando fuera de las decisiones. Emily ya no consultó su opinión, simplemente se la informó. El vestido está elegido, Elena logró cerrar el trato con el fotógrafo, la iluminación será en tonos ámbar, quedará hermoso, ya verás. Leonard intentó permanecer presente, parecer interesado, pero fue como llamar a la puerta de una habitación donde ya no era bienvenido. Estaba a otro ritmo, a otra frecuencia. Y, sin embargo, continuó. Para ella. Por el recuerdo de lo que construyeron. Un sábado por la tarde, mientras Emily salía con Elena a recoger algunas cosas de última hora, Leonard aprovechó la soledad del apartamento para retomar el plan sorpresa. Desenterró cajas viejas, buscó fotografías, garabateó cartas, pensó en discursos. Quería algo que la tocara. Algo que le recordara por qué estaban juntos. Imaginó que, tal vez, la distancia entre ellos había sido provocada por él mismo, por la rutina, por las ausencias involuntarias, por los años que habían borrado el brillo de la novedad. La noche de la fiesta tenía previsto llevarla a la terraza, con vistas a la ciudad iluminada,
para entregarle el sobre con las entradas. Se suponía que iba a ser un nuevo comienzo. Y por primera vez en semanas, Leonard sintió algo cercano a la esperanza. La noche anterior al acontecimiento estuvo llena de un movimiento casi febril. Emily estuvo ausente durante horas, diciendo que estaba resolviendo un problema con el sonido y el personal del buffet. Elena no respondió a los mensajes de Leonard, lo cual le pareció extraño, ya que ella normalmente era rápida. Él dormía solo, la cama todavía hecha de su lado. Por la mañana regresó con ojeras y un café en la mano, diciendo que necesitaba una ducha urgente. Él la miró, tratando de encontrar en ella a la mujer que lo hacía sonreír, pero ella pasó junto a él con un apresurado beso en la mejilla y se dirigió directamente a la ducha. El día de la fiesta todo lucía impecable. La habitación era impresionante, con luces suaves, música ambiental bien elegida y elegantes arreglos florales. Los camareros se movían discretamente, los invitados iban llegando poco a poco, todos vestidos como si hubieran salido del catálogo de una revista. Emily daba vueltas entre ellos como una estrella. El vestido azul oscuro resaltaba su cuerpo y su postura irradiaba confianza en sí misma. Fue admirada, elogiada, rodeada. Elena estaba a su lado, como no, vestida de oro, con una copa en la mano y la mirada atenta a todo. Leonard, más discreto, saludó a los invitados, respondió preguntas sobre el trabajo y esperó el momento adecuado para dar la sorpresa. Pero entonces, entre la multitud, algo lo golpeó. No fue una palabra, ni un gesto. Fue una mirada. Una mirada que Emily intercambió con un hombre alto, de barba limpia y sonrisa confiada. Fue rápido, casi imperceptible, pero Leonard conocía ese tipo de mirada. Un reconocimiento silencioso, un rastro de algo más íntimo que ninguna amistad podría justificar. Observó por un rato, tratando de ignorarlo, hasta que vio a los dos hablando en un rincón, riendo en voz baja, intercambiando toques sutiles que parecían inocentes para aquellos que no estaban prestando atención. Su corazón se hundió. El dolor no llegó como un golpe, sino como una presión constante y creciente, como si el pecho se encogiera con cada nueva interacción entre ellos. Miró a Emily y esperó a que ella notara su malestar, que le diera una señal, cualquier cosa que lo alejara de esa sensación de estar al borde de todo. Pero ella no miró. Ella no se dio cuenta. Ella no quería darse cuenta. Mientras tanto, Elena se acercó con una amplia sonrisa y comentó lo perfecto que estaba todo, lo radiante que estaba Emily. Leonard asintió, pero algo dentro de él se estaba rompiendo. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Las risas ahora parecían más fuertes, los toques más explícitos, las miradas más descaradas. Y luego, como en un movimiento automático, comenzó a caminar por la habitación, encontrando miradas curiosas, ignorando los saludos, hasta que estuvo lo suficientemente cerca para oír. Emily se rió. El hombre le dijo algo al oído. Ella respondió tocándole el brazo. Y en ese momento todo quedó confirmado. Leonard ya no necesitaba pruebas. No necesitaba confesiones. Estaba todo ahí, crudo, ante tus ojos. Ella lo traicionó. No fue solo un acto. Fue una elección. Un desplazamiento emocional que lo excluyó sin previo aviso, un corte realizado con precisión y frialdad. Leonard sintió el vértigo de la humillación. Sintió el peso de cada vez que defendió ese amor. De todas las veces que creíste. Pero él no reaccionó. No en ese momento. Allí no. Su mirada se encontró con la de Elena, quien lo observaba de lejos, sin sorpresa, con una expresión indescifrable. Era como si ella lo supiera. Como si ya me lo esperaba. Como si esa noche fuera más que una simple celebración. Leonard no podía comprender el alcance de lo que estaba sucediendo, pero sentía que había algo más grande detrás de todo. Un juego al que no le habían invitado a jugar. Emily, al notar su presencia, intentó sonreír, pero sus ojos revelaban culpa. Intentó acercarse, dijo algo de hablar más tarde, pero él no respondió. Él simplemente la miró con la profundidad de alguien que contempla el fin de un mundo que tardó años en construirse. Y en ese silencio entre ambos, en medio de la música y los brindis, mientras los invitados seguían fingiendo no darse cuenta, Leonard tomó una decisión. La fiesta no terminaría como ella había imaginado.
no esa vez. Y lo que vendría después de esa noche, revelaría que había algo aún más profundo, más sucio, más traicionero. Algo que nunca hubiera esperado. La música parecía haber perdido volumen, aunque los parlantes seguían emitiendo suaves acordes por toda la habitación. Todo a su alrededor parecía moverse en cámara lenta. Las risas, las conversaciones, los brindis, los pasos. Leonard observaba todo como si estuviera aislado en una cúpula de silencio. Emily seguía intercambiando palabras rápidas con ese hombre, tratando de ocultarlo, pero su postura ya no era la misma. Había tensión en sus hombros, una incomodidad apenas disimulada en la forma en que evitaba mirar directamente a su marido. Pero lo que Leonard más sentía no era ira, era un profundo vacío, una especie de dolor que no palpita, simplemente se asienta y devora su interior. Él la miró como alguien que observa a un extraño con el rostro de alguien a quien alguna vez amó. Decidió salir de la habitación. Caminó entre los invitados que reían, sin saber que estaban a punto de presenciar algo que cambiaría por completo la narrativa de esa noche. Subió las escaleras que conducían a la terraza reservada y dejó que el viento frío lo calmara. Necesitó unos segundos para organizar sus pensamientos. Necesitaba silencio para encontrar la calma que siempre lo había guiado. Sacó del bolsillo el sobre con los billetes que con tanto esmero había preparado. Miró el papel durante unos segundos y luego lo arrancó lentamente, hoja por hoja, como si se estuviera desgarrando a sí mismo. Arrojó los pedazos sobre la rejilla y los vio desaparecer en la oscuridad de la noche. Poco después, regresó al salón. El discurso de la anfitriona sería en unos minutos. Emily ya había subido al improvisado escenario, sonriendo a los fotógrafos, agradeciéndole con ese aire de elegancia que la hacía admirada por todos. El micrófono chirrió durante un segundo antes de captar su voz. Comenzó agradeciendo a los presentes, el apoyo de los amigos, la generosidad de los patrocinadores y luego, finalmente, a su esposo, quien según ella, fue la base de todo. Leonard la escuchaba desde el fondo de la sala, inmóvil, con un vaso intacto en la mano. Cuando lo llamó al escenario, todas las miradas se volvieron. Caminaba lentamente, como quien atraviesa un campo minado. Mientras subía las escaleras, Emily le tendió la mano, pero Leonard no la tomó. Tomó el micrófono, respiró hondo y en lugar de iniciar un discurso común, simplemente dijo que antes de decir nada me gustaría compartir un breve vídeo. Las luces se atenuaron y la pantalla que se había instalado para presentar a los patrocinadores y los momentos de la fiesta se encendió. Las primeras imágenes parecieron confundir a los invitados, escenas comunes de la vida cotidiana de la pareja, una recopilación de momentos que parecían sacados de una retrospectiva romántica. Sonrisas, viajes, abrazos. Algunos incluso aplaudieron. Pero pronto la suave banda sonora fue reemplazada por audio capturado en un ambiente más íntimo. La voz de Emily se podía escuchar claramente. Estaba hablando con alguien, riendo, diciendo que estaba cansada de guardar las apariencias, que solo necesitaba un poco más de tiempo, que Leonard no merecía saberlo todavía, que todo sería más fácil si simplemente se fuera a esa nueva oficina en otra ciudad. Las risas continuaron, y luego aparecieron imágenes discretamente grabadas en el propio salón. Leonard había instalado cámaras ocultas en el lugar al montar la fiesta, no por desconfianza inicial, sino porque algo en su interior le advirtió que esa noche tenía un peso diferente. Las imágenes mostraban a Emily tocando íntimamente el brazo del otro hombre, intercambiando sonrisas con una complicidad que ningún compañero de trabajo compartiría. El silencio fue absoluto. Nadie sabía dónde buscar. Emily, petrificada en el escenario, intentó mantener su postura, pero su respiración ya era visiblemente irregular. El hombre al costado del escenario intentó alejarse discretamente. Pero eso no fue lo que sorprendió a los invitados. El vídeo aún no estaba terminado. Luego aparecieron imágenes captadas de una conversación entre Elena y otra mujer, momentos antes de la fiesta. Las palabras fueron captadas claramente por los micrófonos que Leonard había colocado sin que nadie se diera cuenta. Elena dijo que Emily necesitaba controlar la situación con más firmeza, que la farsa ya estaba durando demasiado y que Leonard merecía saber la verdad, o al menos parte de ella. Y luego, con el tono de quien lleva mucho tiempo aferrándose a algo, reveló, puedes seguir engañando a Leonard, pero la mayoría de la gente aquí ya lo sabe, Emily.
Simplemente no hablan porque tienen miedo de ti, de tu nombre, de tu influencia. Pero no están ciegos. Llevas meses traicionándolo y todos lo ven. El único que todavía te defiende, es él. La sala estalló en una mezcla de sorpresa, vergüenza e incomodidad. Los invitados se miraron, otros empezaron a levantarse y alejarse. Leonard apagó el video y volvió a hablar. Su voz era firme, sin temblores, pero con un dolor latente en cada sílaba. Dijo que, por mucho que le doliera, necesitaba demostrarlo no por venganza, sino por dignidad. Que había amado a Emily con todo lo que tenía y que lo menos que merecía era la verdad. Dijo que había descubierto la traición semanas antes, pero que esperó la fiesta para no destruir algo que había construido con tanto esfuerzo, aunque parte de ello se basara en mentiras. Emily intentó interrumpir, tomando el micrófono, pero Leonard la tomó del brazo con suavidad, sin agresión, solo con firmeza, y dijo que tendría tiempo para explicarse. Lo cual ahora necesitaba terminar. Y luego, con los ojos fijos en ella, le preguntó, ¿sabes lo que más me destruyó, Emily? No fue la traición. No fue verte con otra persona. Fue saber que tanta gente me conocía y me miraba como si fuera un payaso. Me dejaste solo, incluso eso. Y te amaba demasiado para merecer eso. Emily no respondió de inmediato. Su rostro estaba pálido, sus ojos estaban llorosos, pero aún así había algo en su postura que no era arrepentimiento, era defensa. Tomó el micrófono, respiró hondo y dijo que nunca fue su intención lastimarlo, que se sentía asfixiada, que necesitaba reencontrarse, que el tiempo había cambiado cómo se sentía. Pero estas palabras cayeron como cenizas en el aire. Estaban vacíos. Estaban demasiado débiles para la tormenta que se había desatado. Leonard salió del escenario sin mirar atrás. No corrió, no dudó. Simplemente se fue, mientras todos a su alrededor susurraban, comentaban, juzgaban. Pero lo que nadie sabía todavía, era que ese escándalo, por devastador que fuera, no era el final. Fue solo el comienzo. Porque entre todas las miradas que se cruzaron esa noche, una en particular dijo más que cualquier palabra. Una mirada que venía de alguien que había estado allí todo el tiempo, que lo sabía todo y que finalmente había decidido revelar lo que nadie se había atrevido todavía a decir en voz alta. Y lo que vendría después, lo cambiaría todo. La habitación parecía haberse convertido en ruinas emocionales poco después de que Leonard se fuera. Las luces, las flores, las copas de cristal, todo sonaba ahora fuera de lugar, como si la belleza hubiera sido arrancada del espacio. Emily estaba allí, parada en medio de ese escenario que una vez le dio orgullo, ahora reducido a una escena pública de deshonra. Los invitados se dispersaron en un silencio incómodo, tratando de evitar las miradas directas, como quien sale apresuradamente de un funeral social. Elena, por primera vez esa noche, no sonrió. Caminó hacia Emily, sujetándola por los hombros, tratando de susurrar algo que ella ni siquiera escuchó. El sonido de las voces circundantes había sido reemplazado por un zumbido interno y sofocante. Bajó del escenario con pasos pesados y apresurados, cruzó la sala, atravesó el vestíbulo y salió por la puerta trasera, como una fugitiva que intenta escapar de su propia vergüenza. Leonard no había regresado a casa. No habría podido soportar el silencio de los muros donde todo se construyó y ahora se derrumbó. Caminó sin rumbo hasta encontrar un pequeño bar con fachada antigua. Se sentó en el rincón más discreto, pidió un whisky sin hielo y miró su propio reflejo en el espejo detrás de las botellas. El rostro que tenía ante él parecía más viejo, más rígido. Era el rostro de alguien que, por primera vez, no tenía más dudas, solo cicatrices que empezaban a arder. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, Emily se subió a un coche conducido por Elena, todavía sin poder decir una sola palabra. El amigo, en lugar de intentar consolarlo con frases ya preparadas, se limitó a conducir en silencio. Sabía que cualquier palabra ahora sería inútil. Pasaron las horas. Emily estaba sentada en el sofá de su propia casa, todavía con su vestido de fiesta, los pies descalzos y el maquillaje corrido. Su celular vibraba insistentemente con mensajes y llamadas que ella se negaba a contestar. Elena la observaba desde un rincón de la habitación, sin saber si quedarse o irse. Hasta que, finalmente, Emily rompió el silencio.
Le preguntó si ella ya lo sabía, si estaba consciente de que Leonard iba a exponerlo todo. Elena sacudió la cabeza lentamente y dijo que sabía que él sospechaba, pero que no imaginaba que haría eso delante de todos. Él te amaba más que a nadie que haya visto, dijo con una voz que parecía contener ira y compasión al mismo tiempo. Emily suspiró profundamente, se arrojó contra la almohada y se cubrió el rostro con las manos. Luego empezó a llorar, no como alguien que se arrepiente de haber sido expuesta, sino como alguien que finalmente comprende el tamaño del abismo que ha cavado. Mientras tanto, Leonard regresó al apartamento. No había nada más que decir. Abrió la puerta, cruzó el cuarto oscuro y se dirigió directamente a la oficina. Se sentó frente a la computadora, abrió una carpeta nueva y comenzó a organizar archivos. Fotos, conversaciones, grabaciones. La primera noche que pilló a Emily actuando sospechosamente fue hace semanas. Desde entonces comenzó a observar en silencio, como si alguien estuviera registrando minuciosamente los pasos de una desaparición emocional. Él ya sabía del caso, ya había sufrido en secreto, pero necesitaba algo que le explicara no solo el por qué, pero cuánto ella había mentido. Y fue entonces, mientras organizaba los registros, que le llamó la atención una vieja notificación. Un correo electrónico archivado, enviado hace unas 3 semanas. No era de Emily. Era de Elena. Leonard hizo clic. El contenido era directo, casi frío. Elena dijo que estaba cansada de ver a Emily fingir, que no merecía el amor que recibía, que pronto todos sabrían quién era ella realmente. Y terminaba con una frase que dejó helado a Leonard de adentro hacia afuera: ¿todavía crees que ella te engañó con un solo hombre? ¿Estás listo para saber el resto? Se levantó de la silla como si algo lo sacara de su propio cuerpo. Caminó hasta su habitación, abrió el cajón donde guardaba los documentos y encontró el viejo celular que usó antes de cambiar de número. Estaba descargado, cubierto de polvo, pero en su interior había mensajes intercambiados con Elena, registros de conversaciones olvidadas. Después de cargar el dispositivo y buscar entre las conversaciones archivadas, la verdad comenzó a revelarse, no como una explosión, sino como una lenta y venenosa infiltración. Elena no solo sabía de la traición, ella era parte de ella. Emily no había engañado a Leonard con un solo hombre, sino en múltiples ocasiones, y con personas que estaban en su círculo más íntimo. El amante expuesto en la fiesta fue solo el más reciente. Pero lo más cruel fue que Elena había sido el vínculo entre Emily y estos hombres. Presentó, organizó reuniones, cubrió pistas. Leonard se reclinó contra la pared como si se le hubiera quedado sin aire. Pensó en la noche en que Elena lo consoló después de su primera pelea seria con Emily, las cenas en las que ella estaba presente, siempre apoyándolo, siempre sonriendo. Ahora entendió la sonrisa. No fue apoyo. Fue manipulación. Fue control. Se preguntó por qué. ¿Por qué alguien que decía ser amigo de su esposa, por qué alguien que entró en su casa como parte de la familia, sería capaz de diseñar algo tan sucio? Y la respuesta llegó con el recuerdo de una vieja conversación, que en ese momento había ignorado. Elena había dicho una vez que no podía soportar ver a personas infelices aferrarse a relaciones destruidas por miedo a la soledad. A veces, dijo, hay que quitarse la máscara para mostrar la cara real. Leonard nunca entendió. Ahora lo entendió todo. En ese mismo momento, Emily, todavía en el sofá, se levantó con dificultad. Quería dormir, quería olvidar, pero sabía que lo único que aún podía hacer era afrontarlo. Llamó a Leonard, pero él no respondió. Envió un breve mensaje: ¿podemos hablar? Por favor. Leonard lo leyó y no respondió de inmediato. Se quedó mirando por la ventana durante largos minutos antes de escribir: mañana. A las 9. En el parque. Eso es todo lo que escribió. La mañana siguiente trajo un frío extraño, como si el día mismo sintiera que algo grave estaba por suceder. Leonard llegó primero, se sentó en un banco cerca del lago, observando los patos y las hojas secas que el viento agitaba en círculos. Emily llegó poco después, con la mirada baja y el rostro demacrado, y se sentó sin decir una palabra. Durante largos segundos, el silencio entre ellos fue tan intenso que parecía un grito. Hasta que Leonard habló. No preguntó por qué.
Él simplemente le pidió que le dijera toda la verdad. Y entonces, con la voz entrecortada y los ojos muy abiertos, Emily dijo. Dijo que el caso del hombre de la fiesta no era el primero. Que todo empezó hace meses, con una necesidad que ella se negaba a admitir. Dijo que Elena siempre la animó a vivir algo nuevo, que dijo que Leonard la frenó, que merecía más. Leonard se limitó a escuchar. Propiedad. Sin interrumpir. Sin duda. Y luego preguntó, ¿y por qué dejaste que te manipulara así? Emily se tomó un momento para responder, pero cuando lo hizo, la respuesta salió como un cuchillo, porque ella siempre me hizo sentir poderosa. Como si finalmente tuviera el control de mi vida. Leonard sacudió la cabeza lentamente, con una sonrisa cínica en la comisura de su boca. Y luego dijo, estaba siendo controlada, Emily. Y ni siquiera te diste cuenta. Ella no era tu amiga. Solo quería destruir lo que tenías, porque ella nunca tuvo nada parecido. Emily retrocedió como si la hubieran abofeteado. Intentó negarlo, pero Leonard abrió su celular y mostró los mensajes. Leer extractos. Las palabras de Elena confesando que Emily no era confiable, que Leonard merecía algo mejor, que solo quería ver la caída para revelar el verdadero rostro del amor. Emily se tapó la boca con la mano y tenía los ojos muy abiertos. Ella nunca lo supo. Nunca imaginó que la traición no era solo suya con Leonard, sino también de Elena con ella. Todo fue un juego. Y todos habían perdido. Leonardo se puso de pie. Él la miró con los ojos más fríos que jamás había tenido. Y antes de irse, dijo, no vine aquí a buscar excusas. Vine a despedirme de lo que quedaba de respeto. Se alejó sin mirar atrás. Emily se quedó allí, sola en el banco, con los hombros encorvados, el rostro enterrado entre las manos y el mundo colapsando irreversiblemente. Y en ese preciso momento, en algún lugar de la ciudad, Elena estaba sonriendo al espejo. El caos que ella causó fue el único tipo de control que todavía la hacía sentir viva. Pero lo que ella no sabía, era que Leonard había guardado más que mensajes. Y su juego, estaba lejos de terminar. Las horas que siguieron al último encuentro en el parque fueron lentas, asfixiantes, como si el tiempo se hubiera convertido en una prisión sin muros. Emily no fue directamente a casa ni regresó al trabajo. Caminaba sin rumbo, deteniéndose en plazas, entrando en cafés y saliendo sin pedir nada, como si buscara un punto de anclaje que ya no existía. Los rostros de las calles parecían mirarla con ojos invisibles, juzgándola, condenándola, viendo en ella todo lo que ella misma ahora se negaba a aceptar. Por primera vez se sintió realmente sola, despojada de todo poder, sin la estructura del prestigio, la vanidad y la influencia. No quedaba nada que ocultar. Todo estaba a la vista, completamente abierto. No solo su infidelidad, sino la fragilidad que intentó disfrazar durante años detrás de frases bien articuladas y una falsa sensación de control. Regresar al apartamento fue una experiencia dolorosa. El ambiente, antes sofisticado y familiar, ahora parecía frío y hostil. Cada rincón llevaba un eco de lo que ella había destruido. El olor de Leonard todavía estaba en algunas de las almohadas. La taza que usó permaneció en el mismo lugar, sobre la encimera de la cocina, como un cruel recordatorio de la vida cotidiana que no volvería. Emily caminó lentamente, como si entrara en un espacio sagrado que ya no le pertenecía. Se tumbó en el sofá y lloró, no como quien busca perdón, sino como quien finalmente comprende que algunas pérdidas son definitivas. Al otro lado de la ciudad, Leonard pasó el día reorganizando su vida con una precisión casi quirúrgica. Se desconectó de las redes sociales, contactó a su abogado para iniciar los trámites definitivos de separación, actualizó su agenda de trabajo y comenzó a buscar departamentos para alquilar temporalmente. Ya no quería vivir bajo el mismo techo. Con cada acción práctica, se sentía más ligero. El dolor todavía estaba ahí, pero era un dolor que ahora se movía con un propósito. Era como si, reconstruyendo lo que podía, lograra minimizar los escombros dejados por la destrucción emocional que había sufrido. Por la noche recibió una llamada inesperada. El número no fue guardado, pero reconoció la voz de inmediato. Se trataba de una mujer llamada Sara, la exnovia de uno de los antiguos amigos comunes de la pareja. Ella dijo que necesitaba hablar con él,
que lo sucedido en la fiesta había desencadenado una serie de revelaciones en círculos que Leonard no tenía idea de que existían. Acordaron encontrarse en un café discreto. Al llegar, no tardó en ir directo al grano. Dijo que Elena no era solo una cómplice pasiva en las relaciones extramatrimoniales de Emily. Animó a otras mujeres de su círculo social a poner a prueba sus límites, promovió encuentros, planteó situaciones y observó desde lejos como quien presencia un experimento psicológico. No fue solo envidia. Era manipulación, poder, control. Leonard escuchó todo en silencio, pero en su interior surgió una nueva comprensión. Elena no solo destruyó su matrimonio. Había convertido el dolor de otras personas en una forma de placer sádico. Pasaron los días. Emily finalmente encontró el coraje para visitar a sus padres. Esperaba un sermón, miradas sucias, tal vez incluso el silencio de la decepción. Pero lo que encontró fue algo peor, tristeza. Su padre la miró con una mezcla de ternura y dolor. La madre, aunque intentó mantener la postura, apenas pudo ocultar su abatimiento. Dijeron pocas palabras, pero dejaron en claro que también sentían el dolor de Leonard. La hija que habían criado con tanto cuidado se encontraba ahora en el centro de una tormenta que afectaba no solo a su matrimonio, sino a toda su familia. Emily se dio cuenta de que había perdido a más de una pareja. También había perdido la confianza de quienes la amaban desde el principio. Leonard, por otro lado, se centró en reconstruir la paz. Inició sesiones de terapia, retomó la carrera matutina que había abandonado, aceptó un nuevo proyecto fuera de la ciudad que le daría la oportunidad de empezar de nuevo en otro entorno. Pero había algo en el que todavía pesaba mucho. Algo que le impidió seguir adelante por completo. Los mensajes de Elena continuaban en su mente, repitiéndose como un eco insoportable. Ella sabía demasiado. Hubo demasiada planificación. No podía simplemente desaparecer en medio del caos que causó. Fue entonces cuando Leonard decidió confrontarla. Organizó una reunión en un lugar público, un pequeño café donde no habría lugar para mentiras ni para portarse mal. Elena llegó puntual, con la misma suave sonrisa de siempre, como si nada hubiera pasado. Fue directo, mostrando los mensajes que había rescatado, las huellas, las evidencias de su manipulación. Ella permaneció un rato tranquila, negándolo, diciendo que todo estaba mal interpretado, que ella solo quería ayudar. Pero cuando se dio cuenta de que ya no podía fingir, relajó los hombros y habló con una frialdad que le puso la piel de gallina. Dijo que siempre pensó que su matrimonio era una farsa. Quien vio a Emily como una mujer asfixiada que intentaba encajar en un modelo idealizado por Leonard. Dijo que quería liberarla, y que si para hacerlo tenía que empujarla a cometer un error, eso sería todo. Leonard la miró inexpresivamente, pero en su interior ardía la revuelta. Elena continuó diciendo que no se arrepentía, que Emily finalmente había visto el mundo real y que tal vez él también debería estar agradecido por haber sido obligado a salir de la ilusión. Él se levantó, solo dijo que su mundo real estaba podrido y se fue. Pero algo en esa conversación lo inquietó. No por su perversidad, sino porque se siente con derecho a destruir en nombre de una supuesta liberación. Esa noche, al regresar a casa, Leonard se sentó frente a un portapapeles y comenzó a escribir. No es una carta, ni un arrebato, sino una especie de manifiesto personal. Escribió sobre la traición, sobre la manipulación emocional, sobre cómo la gente confunde libertad con destrucción. Escribió sobre el amor como una elección, no como una prisión, sobre la lealtad como una actitud, no como una obligación. Y se dio cuenta de que todavía creía en el amor. Pero ya no en el que se somete. En el amor que impone límites. Eso exige respeto. Mientras tanto, Emily estaba tomando la decisión de abandonar el apartamento. Sabía que allí no había más lugar. Llamó a un primo lejano que le ofreció una habitación temporal. Solo tomó lo esencial. Al cerrar la puerta por última vez, miró hacia el pasillo vacío y comprendió que allí no quedaba nada de ella. Llegó al nuevo lugar cargando una maleta y el cuerpo exhausto. En los días siguientes, poco a poco volvió al trabajo, pero evitó los contactos sociales. Las invitaciones desaparecieron. Las miradas cambiaron. Aquella mujer segura, aplaudida, admirada, ahora era vista con recelo. Y ella no se quejó.
Sabía que lo merecía. Sin embargo, Emily también buscó ayuda. Comenzó terapia, se escribió largas cartas a sí misma, enfrentó las capas de su destrucción interna. Poco a poco fue comprendiendo el vacío que intentaba llenar con pasiones instantáneas, con elogios superficiales, con aventuras que solo aumentaban su agujero emocional. Por primera vez, dejó de culpar a Leonard, a sus padres, a su rutina y a la sociedad. Por primera vez, se miró al espejo y dijo, lo logré. Paralelamente, Leonard conoció a una mujer llamada Claire en una conferencia sobre arquitectura emocional y el impacto del espacio en la salud mental. Era profesora de psicología ambiental, de mirada amable y sonrisa tranquila. Empezaron a hablar durante el descanso, luego tomaron un café juntos y luego intercambiaron correos electrónicos. No hubo prisas ni tensión. Solo una conexión tranquila, sin secretos, sin urgencia. Leonard se sintió diferente. Por primera vez en mucho tiempo no se sentía alerta. No había necesidad de protegerse, de sospechar, de observar señales. Claire era transparente. Y estaba dispuesto a permitirse, poco a poco, volver a creer. Emily se enteró de Claire a través de una publicación discreta en las redes sociales, donde Leonard aparecía junto a ella en un evento. Sintió algo que no eran celos. Fue una pérdida. Sabía que en ese momento él me seguía y que esta vez no volvería. Respiró hondo, cerró el móvil y siguió escribiendo. Estaba trabajando en un texto sobre opciones. No publicar. Para ella misma. Y mientras escribía, pensaba en la ironía del destino. La mujer que siempre buscó la libertad sin consecuencias, ahora encontró en las consecuencias su mayor lección. Leonard, que siempre había buscado el orden y la previsibilidad, encontró ahora en lo impredecible la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero aún quedaba una última cosa por hacer. Algo que Leonard necesitaba afrontar antes de pasar página por completo. Y ese momento estuvo más cerca de lo que imaginaba. Habían pasado meses desde el último enfrentamiento, y todo lo que antes parecía girar en torno a la misma órbita finalmente se desintegró en destinos diferentes. Leonard ya no era un hombre amargado. El dolor había sido metabolizado, las heridas expuestas se habían convertido en cicatrices conscientes. No lo olvidó, pero tampoco lo revivió más. Las mañanas ahora tenían un sabor diferente. Se despertó más temprano que antes, no para escapar de sus pensamientos, sino para disfrutar del silencio. El nuevo apartamento era más pequeño, pero había luz por todas partes. Las ventanas eran grandes y, por primera vez en mucho tiempo, se permitió abrirlas todas sin temor a dejar entrar al mundo. Claire estaba cada vez más presente, pero no invadía. Era el tipo de presencia que llenaba sin presionar. Los dos mantuvieron una sintonía silenciosa y segura, algo poco común, construida sobre la base sólida de lo aprendido a través del dolor. Leonard todavía necesitaba completar un último paso. No por necesidad de venganza, sino de justicia. Había algo pendiente con Elena. Después de mucha reflexión, decidió interponer una demanda por difamación y daño moral, utilizando como base los mensajes y pruebas que había archivado cuidadosamente. No estaba buscando dinero. Buscó reparación moral. El proceso fue discreto pero eficiente. Elena intentó defenderse con el mismo encanto que usaba en cenas y eventos sociales, pero ante la justicia, sus sonrisas perdieron fuerza. El juez, al analizar el contenido de las conversaciones, entendió que existía un patrón de manipulación emocional con el objetivo de desestabilizar una relación, que, aunque difícil de tipificar jurídicamente como delito directo, estaba sujeta a sanciones civiles. La sentencia llegó, además de pagar una indemnización, Elena se vio obligada a emitir una retractación pública, lo que provocó su silenciosa expulsión de los círculos que tanto valoraba. Poco a poco fue perdiendo espacio, invitaciones, relevancia. Se convirtió en una sombra de lo que era antes, aunque fingiera que no le importaba. Emily siguió todo desde lejos. Conocía el proceso. Sabía de la separación de Elena y la afectó en diferentes niveles. Al principio estaba furiosa, como si Leonard se estuviera vengando de todo, pero luego, a medida que profundizaba en las sesiones de terapia, comprendió que él había actuado con más moderación de la que ella habría sido capaz de hacer. Su vida era diferente ahora.
Viviendo en un departamento modesto, sin las prerrogativas que tenía antes, reconstruyó su rutina con humildad. Ya no había fiestas, ni glamour, ni prestigio social. Trabajó en eventos más pequeños, para clientes que aceptaron contratarla por su competencia, no por su influencia. Y esta nueva versión de ella, incluso reducida a escombros, empezó a ganar una consistencia que la antigua nunca tuvo. Por una vez, no tuve que fingir. Y eso, aunque doloroso, fue liberador. Una tarde, Emily se encontró con Leonard en una feria cultural. Él fue quien lo notó primero. Ella era más sencilla, con el pelo recogido y sin maquillaje. Dudó, pero decidió acercarse. Claire estaba a su lado, y cuando los tres se encontraron cara a cara, el tiempo se detuvo por un momento. Emily sonrió tímidamente y Claire, en un gesto de admirable madurez, la saludó con naturalidad. Leonard le preguntó cómo estaba y ella respondió sinceramente, mejor. Más vacía, pero más cierta. Claire tomó ligeramente la mano de Leonard y Emily, al notar el gesto, volvió a sonreír. No con ironía, ni con amargura, sino con resignación. Intercambiando una última mirada con Leonard, ella solo dijo, gracias por no destruirme, incluso cuando lo merecía. Y luego, dio media vuelta y siguió su camino. En los meses siguientes, Leonard publicó un artículo en una revista de arquitectura sobre cómo los espacios reflejan nuestras ruinas y reconstrucciones emocionales. El texto se volvió viral, no solo entre los profesionales del ramo, sino entre los lectores que encontraron allí metáforas sobre el amor, el perdón, la dignidad. En una entrevista le preguntaron si tenía miedo de volver a amar, y respondió que el amor, cuando es verdadero, no trae miedo, sino lucidez. Claire, al escuchar la respuesta, lo abrazó con una mirada que decía más que 1000 palabras. Emily, a su vez, abrió un pequeño estudio de producción artesanal. Dejó el mundo corporativo de los grandes eventos. Comenzó a organizar acciones sociales, eventos comunitarios, talleres de arte. Redescubrió una antigua pasión por la pintura y utilizó los colores como forma de curación. En uno de los murales que pintó con niños de un orfanato, escribió una frase que conmovió a los visitantes: errar es humano. Reconocer es valiente. Reconstruir es sagrado. Aunque nunca lo dijo, esa frase fue una confesión. En cuanto a Elena, intentó recuperarse en otras ciudades, en otras redes. Pero algo había cambiado. Su nombre ahora tenía historia. El poder que tenía era ilusorio y la caída fue dura. La gente se alejó, se cerraron proyectos, desaparecieron oportunidades. Perdió patrocinios, alianzas e incluso quienes se beneficiaron de sus esquemas prefirieron olvidarla. Aislada, la dejaron vivir con su reflejo en el espejo, quizá su única compañera fiel. Y así, cada pieza de esta historia encontró su destino. Leonard convirtió su dolor en arte, en ética, en reconstrucción. Emily convirtió su culpa en trabajo social y autoconocimiento. Claire demostró que el amor sano es silencioso y constante. Elena, finalmente, se enfrentó a los escombros que causó y ahora vive entre las ruinas de su propia vanidad. Esta era una historia sobre traición, sí, pero sobre todo, sobre elecciones. Sobre cómo las pequeñas decisiones que tomamos en las sombras definen los contornos de nuestras ruinas. De cómo la verdad, por devastadora que sea, tiene el poder de liberarnos de nosotros mismos. Y ahora quiero saber de ti, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué personaje te hizo reflexionar más? ¿Qué actitud nunca perdonarías? Comenta abajo, tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para seguir otras historias como esta, hechas para conmover, impactar y hacerte pensar. Y recuerda siempre, este canal no admite, bajo ningún concepto, ningún tipo de traición. Aquí creemos en la verdad, el respeto y las consecuencias reales de las decisiones. Hasta la próxima historia.